les animo a abrir por favor la Biblia en Lucas 8, Lucas capítulo 8. Vamos a ver el relato del cuando Jesús calma la tempestad. Lucas 8, 22 al 25. Lucas 8 del 22 al 25. Dice así la palabra de Dios, Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús obviamente, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo no sé, cuando usted leyó por primera vez la Biblia, ¿qué le pasó? No sé si usted a lo mejor empezó a ir a una iglesia evangélica siendo un niño, y si ese es el caso, seguramente esta historia ya la conocía. Conoció esta historia antes de conocer al Señor Jesús, seguramente. Y estas historias son muy lindas para contar a los niños, por supuesto. Noten acá, son 4 versículos. Está fácil, súper linda, fácil para contarle antes que nuestros hijos se duerman, digamos. Pero es obvio que Lucas no escribe un libro de historias de cuentos para niños, no es el caso, ¿no? Lucas le está escribiendo a un tal Teófilo, que puede ser que haya sido un hombre importante, quizás en la corte, un hombre rico por ese nombre también. Ya lo hemos estudiado eso, pero bueno, hay discusión académica sobre este asunto, pero parece que era un hombre de clase alta, Teófilo, y probablemente él financió la producción de este evangelio, que era costoso también, comprar todos los materiales para hacerlo, los rollos, etc. Nos damos cuenta, leyendo Lucas, que Lucas escribe, y lo mismo los demás evangelistas, escriben lo que se llama un evangelio, que no es otra cosa que el mensaje que un ser humano debe creer para ser transformado por el Señor Jesús. Y es bien interesante que este evangelio no es solo un mensaje en el sentido de ciertas verdades espirituales para que abracemos o creamos, las 4 verdades espirituales, etcétera, como se habla, sino que es mucho más, es una mezcla de discursos con acciones, con detalles biográficos, digamos así. Es un llamado a los seres humanos que lo lean, que lo leamos, a confiar en el Señor Jesús con todo nuestro corazón, ¿sí? A rendirnos a Él. Y para mí es bien sugestivo que se incluyan no solo, insisto, interpretaciones teológicas, mensajes de valores morales, etcétera, sino también relatos donde podemos de alguna manera hacernos preguntas, o debemos cuestionarnos y pensar, que nos desafíen mentalmente, que nos interpelen al punto de, como termina esta historia, de preguntarnos: ¿quién es este, no? ¿Quién es este hombre? Y su persona nos termina impactando a un punto de que lleguemos a rendirnos ante Él, nos doblegue. Sus virtudes de alguna manera nos conquisten, nos atrapen, nos enamoren, pero también su poder nos subyugue, digamos así, porque ninguno puede ser un cristiano sin venir a los pies de Jesús humilde, quebrantado, ¿verdad? Y yo comencé a leer la Biblia teniendo 17 años, siendo ateo y muy escéptico, pensando que esto había sido escrito para engañar a gente. Con esa actitud empecé a leer la Biblia, y a poco, a medida que atravesaba los evangelios, no lo puedo definir exactamente cómo, pero me empezó a impactar. No puedo definir qué historias me impactaron más que otras, pero sí empezó a impactarme de una manera asombrosa. Me doblegó. Empecé a creer en Dios, por supuesto, porque entendí que Jesús era Dios. Empecé a creer en Jesús, ¿no? Pero esta historia, lamentablemente, cuanto la repetición a veces nos va cauterizando la sorpresa, ¿no?
la capacidad de sorprendernos, porque dice, sí, Jesús calmó la tormenta, sí, obvio. No, obvio no. Obvio no. Pensemos, ¿no? Y le pido a Dios ayuda para, por medio de este sermón, que todos podamos volvernos a sorprender, a temer y a sorprendernos delante de nuestro Señor. Y si alguno de los que está acá uno tiene la fe salvadora, que Dios se la conceda. ¿Sí? A medida que nosotros comprendemos quién es Jesús, su grandeza, su deidad, su poder, nosotros, si todavía no creemos en Él, deberíamos sentirnos miserables. ¿Quién soy yo para no creer en Jesús? ¿Quién soy yo para cuestionarlo a Él? ¿Quién me creo yo para dudar de Él y negarlo? ¿Quién soy? ¿Una pulguita? Nada. Nuestro orgullo no tiene límite. Nuestra soberbia y arrogancia es asombrosa. Es doloroso, es muy triste. Una persona que realmente no es nada en este mundo, no ha logrado nada. Y si hubiera logrado algo, tampoco lo pones, que no es nada en realidad. No significa nada. Que nos neguemos a obedecer al Señor es tremendo. A rendirnos a Él es tremendo. Bueno, hoy uno lee de otra manera, de manera más inteligente quizás, ha adquirido conocimiento. A mí me llama mucho la atención y a veces hasta me da gracia los eruditos, cómo discuten y de esto se discute, como de todo, de cada letra de la Biblia se discute y a veces uno dice, qué tontería esto, ¿no? ¿Cómo un ser humano puede ser capaz, aún en su intelecto y en su conocimiento, de reducir algo que tiene tanta vida, que es tan impactante a un análisis? Parece que están como disecando un sapo, ¿no? Una rana, y por supuesto para poder disecar una rana la tenés que matar, ¿no? Y todo lo que hablan es palabras muertas en un sentido, porque ya lo mataron, para empezar a analizar todos esos detalles. Y nosotros acá en los bancos que no sabemos nada, de pronto nunca estudiamos a nivel así posgraduado, ni todas esas cosas, podemos llegar hasta las lágrimas pensando en nuestro Señor, sacando todos los tecnicismos, solo analizando y decir, wow, qué maravilla esto, ¿verdad? Y eso es lo que se propuso Dios, el Espíritu Santo, al inspirar la palabra de Dios, ¿no? Tocar nuestros corazones. No darnos letra para hacer discusiones sesudas, absurdas, ¿verdad? Bueno, aquí tengo algunas discusiones para citarles, pero por supuesto no es mi plan disecar o diseccionar, digamos así, esta historia, todo lo contrario. Dicen algunos, no voy a nombrarlos porque no me gustan estos nombres, los conocemos ya de leer tanto de ellos, son incrédulos, son liberales incrédulos. Pero no, esta historia, esta información que les voy a dar es neutra, digamos así, inocua, no les va a hacer daño a ninguno. Uno dice que, bueno, este es un milagro, porque categorizan los milagros, ¿no? Hacen como distintas categorías. Muchos de ellos ni creen que estos son todas historias mitológicas. Pero uno dice que esto es obviamente una historia de milagros. Bueno, obvio, es un milagro, ¿no? Entonces dice uno, esto es un milagro de la naturaleza. Claro, obvio, porque calma el mar y el viento, ¿no? Otro dice, bueno, más precisamente es un milagro de rescate, porque se estaban muriendo estos hombres, se iba a hundir el barco. Correcto. Otro dice que es un milagro diseñado para provocar admiración y una demostración de poder. Perfecto. Sí, claro que sí. Y termina así este milagro, por lo menos Lucas termina diciendo que ellos se asombraron, se maravillaron y temieron. Cosa que es muy interesante también. Porque es la primera vez en todo el Evangelio y quizás en todo el Nuevo Testamento que se junta la admiración con el temor, cosa que es muy interesante. ¿Sí? Una fe vibrante en nuestro corazón de alguna manera incluye temor, respeto a Dios, esa sensación de que estamos frente a algo asombroso, que es diferente a nosotros y que por más que nos permite llamarlo Padre, nunca debemos ser confianzudos, ¿verdad?, con Dios. Y también es maravilloso. Es maravilloso. Y en este mundo que vivimos hoy, que es anticristiano a full, digamos, que todavía haya cristianos que dan su vida por Jesús, a mí me parece maravilloso.
Me encanta. Y leer historias misioneras como de estos misioneros que fueron a Ecuador y se dejaron asesinar, dieron sus vidas por el Señor, es precioso, porque el Señor nos conquista a ese punto que queremos darle todo al Señor. Pero eso nos conquista por su palabra. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, viendo justamente esta persona que es incapaz de ser analizada completamente. Nos vuela la cabeza el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién es este? Terminan diciendo los apóstoles. ¿Y este quién es? ¿Cómo puede ser que esta persona haga esto? Los apóstoles, a medida que van viviendo con Jesús y experimentando distintas circunstancias, se dan cuenta que es más que un profeta, es mucho más que un maestro. No existe, o sea, vemos profetas en el Antiguo Testamento haciendo algunos milagros, pero este hombre supera todo, porque lo que está pasando acá en estos 4 versículos, ni siquiera Jesús oró a Dios para que Dios calme la tormenta. Él la calmó. Él reprendió la tormenta y se calmó todo inmediatamente. ¿Quién es esta persona? ¿Verdad? Y nosotros, de nuevo, yo en ese momento era completamente ignorante. Cuando el Señor me trajo a la fe, yo leía las Escrituras y empezó a pasar algo en mi corazón, pero nunca entendí qué me estaba pasando. No tenía criterios para analizar, pero el Señor me convirtió a mí a la fe, siendo ateo. Y esta mezcla maravillosa, preciosa, perfecta de los relatos, de nuevo, de los discursos, de decir, wow, qué estándar moral, ¿no? Qué maravilla. Las cosas que hablaba este hombre, qué maestro, ¿no? Como decimos, qué maestro de verdad. Y por otro lado, estas cosas que decís, wow, ¿y esto? Y se empieza a entremezclar todo y después en los mismos evangelios nos va llamando a la fe, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, etc. Y al final nos caemos rendidos al Señor Jesús. Qué maravilla. E insisto, si vos no caíste rendido, y sobre todo, perdónenme que hago muchos paréntesis, si vos sos un adolescente, por favor, ¿qué te comiste? ¿Quién sos vos a la edad que tenés y con lo poquito que has vivido para dudar de Dios, de Jesús, ¿no? Si sos un niño, acá hay algunos niños, no demasiados, están todos atrás, pero bueno, de nuevo, qué cosa tremenda. Qué cosa tremenda que todo en este mundo, en la naturaleza, todo obedece al Señor Jesús. Y acá en el contexto, lo vimos la semana pasada, estaba hablando de obedecer la voz de Jesús, oír con cuidado, ten cuidado como oís, dice, ¿no? Oír y obedecer. Habla al final cuando dicen, ahí están tu mamá y tus hermanos. No, mi mamá y mis hermanos son los que oyen y obedecen mi voz. Inmediatamente viene un relato donde el Señor le dice a la tormenta que se calme, y se calma, y la tormenta hace caso. Es tremendo. Y ves en la Biblia, y todo le hace caso a Dios, a Jesús, que es Dios, y a Dios. Toda la creación, todos los seres creados se rinden ante el Señor, menos nosotros los seres humanos. ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes somos nosotros? Pero asombrosamente así nos creó Dios, con la capacidad de analizar, de ser engañados, de vivir la vida autoengañándonos y rechazar a nuestro propio Creador. Es tremendo, es tremendo. Bueno, este relato está aquí para producir fe, para producir inquietud, para hacernos preguntas, como termina aquí haciéndose preguntas los que están ahí en esa barca, completamente asombrados, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Esa pregunta, notablemente, ¿quién es este? No es la primera vez que se hace en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y no es la última vez que se va a hacer. Lucas va como dejando esa frase, que es una frase como un gancho, ¿no? Como una frase repetida, para que los que vamos leyendo hagamos esa pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo empecé a leer los evangelios diciendo, este es un chanta, perdónenme, ¿no? Blasfemo de mi parte, espantoso. Esto es todo una mentira. Pero iba leyendo y me iba preguntando, porque acá te anima a preguntarte, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y termina llevándonos a una conclusión, este es el Hijo de Dios. Y después de esa conclusión, ahora después les muestro los pasajes, aparece Dios en el cielo, en la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios mismo termina contestando, este es mi Hijo amado.
Y entonces uno va leyendo pensando, bueno, esto es todo alguien inventó todo esto. Y terminás y Dios tiene gracia de vos, rindiéndote y decís, wow, o sea, tú eres Dios, el Hijo de Dios, amado. Señor, ten compasión de mí, perdóname. Perdona mi incredulidad, perdona mi dureza de corazón, mi arrogancia. ¿Quién soy yo, Señor? Y no necesitas tener un testimonio de decir, no, yo antes era drogadicto, antes era esto, antes era lo otro. No necesitas atravesar todas esas miserias humanas que algunos de ustedes han pasado. Solo con darte cuenta que de tu orgullo, ¿no? De tu incredulidad y tu soberbia alcanza para llevarte a la fe y decir, Señor, perdóname. ¿Quién soy yo? Por favor, ten misericordia de mí. No me dejes morir antes de arrepentirme de mis pecados, ¿no? Leyendo distintos comentarios, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Los pastores leemos varios comentarios y estudiamos la misma Biblia, el contexto, etcétera, buscamos conexiones y a veces leemos en comentarios. Me pareció muy interesante. La primera vez que leí me llamó la atención, después lo volví a leer y me gustó muchísimo el bosquejo que usa el pastor MacArthur para explicar este milagro, ¿no? Este episodio. Me encanta porque habla de la calma. Él habla de la calma, porque al final lo que hace Jesús es calmar la tempestad, ¿no? Dice la calma, no dice Jesús, sino la calma antes de la tormenta, la calma durante la tormenta, la calma después de la tormenta. Está hablando de Jesús, ¿no? Que se queda dormido, ustedes saben, está dormido antes de la tormenta, ya se duerme, durante la tormenta sigue durmiendo, y después calma él la tormenta, o sea, la calma antes, durante y después de la tormenta. Pero me encanta que dice epílogo, el cuarto punto que le pone a su sermón, epílogo, dice la tormenta después de la calma. Y la tormenta es eso, en el corazón de los apóstoles diciendo, ¿y este quién es? ¿No? Y están llenos de temor y de asombro. Su interior está convulsionado. Me fascinó eso. Así que, si me permiten, lo dividimos de esa manera, solo para ir de alguna manera tomando cada parte y explicarla, ¿no? Pero veamos primero entonces la calma antes de la tormenta. Dice, aconteció, verso 22, un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Leí parte del verso 23 también. Ahí está la calma antes de la tormenta. Estaban navegando. El Señor parece que estaba muy cansado. Acá Lucas no dice qué día era, dice un día. Le gusta a Lucas. Lucas usa esto como una técnica literaria. Es como cuando estás en una llamada de Zoom y borrás un poco el fondo para que nadie se distraiga, o porque está todo desordenado, y que se enfoquen en tu cara, ¿no? Bueno, Lucas como que borra detalles que no vienen al caso, no interesa. Él no quiere hacer mención. Él está guiado por el Espíritu Santo. Él quiere llevarnos a un punto. El punto claro acá en el Evangelio de Lucas es que pensemos todos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? ¿No? Entonces ni dice qué día era, pero Marcos sí dice. Marcos dice que el día que Jesús calma la tormenta es el mismo día que cuenta todas estas parábolas del reino. Y el mismo día que vinieron y le dijeron a Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. O sea, lo que está pasando antes acá en el capítulo 8. Todo pasó en el mismo día. Así que Jesús llega, suponemos al atardecer, suponemos que la tormenta fue de noche, y llega muerto de cansado. Jesús es humano también, en la Biblia nos muestra, y acá vemos un atisbo de su humanidad, digamos, que se queda dormido. No quiso aprovechar el viaje para seguir hablando con los discípulos, estaba muerto, como decimos en Argentina, ¿no? Estaba muerto de cansado y se quedó dormido, porque había hecho de todo ese día. Aprovechaba el tiempo Jesús muy bien, ¿verdad? Dice que estaba con sus discípulos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Las barcas eran de distinto tamaño. La palabra que usa acá para barca son barcas de pesca. Y podrían entrar tranquilamente 14 personas. Si él estaba ahí con sus discípulos, había 13 al menos. Algunos especulan si estaban también las mujeres, al principio del capítulo 8 de Lucas. Pero me parece que ya es demasiado, ¿no? Podemos imaginar que estaba Jesús con sus discípulos, seguramente. Y bueno, y parten. Él quiere pasar al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene 20 kilómetros de largo y 12 de ancho. Así que mínimo viajaron 12 kilómetros, o tenían que viajar 12 kilómetros, lo cual no es poco.
en un barquito de esos, no es poco. Yo no lo sé o no lo estudié, si este barco es un barco a vela o a remo, si los discípulos estaban remando. Me da la impresión de que no. De pronto es con una vela y ahí van 12 kilómetros a vela en el lago este, que tiene sus características, ¿no? Y les quiero mencionar porque viene al caso. El lago, le llama a Lucas lago, el lago de Genesaret, pero en general le llamaban el mar de Galilea. Es un lago, porque no es un mar. De 12 kilómetros por 20 es un lago. No sé, para comparar acá, no tengo idea de las dimensiones de la Laguna de Lobos o la de Monte, pero tranquilamente, puede ser 12 kilómetros puede tener, no sé si 20, pero 12 seguramente. No es tampoco gigantesco, ¿verdad? Pero lo que lo hace particular, y por eso le llamaban Mar de Galilea, son las tormentas que había ahí. Porque está a 200 metros debajo del nivel del mar. Es la zona, tanto el Mar Muerto como el Mar de Galilea, son las zonas más bajas de toda la Tierra, de todo el globo terráqueo. Son demasiado bajos. Imagínense un lago a 200 metros debajo del nivel del mar. Es como un pozo importante, ¿verdad? Pero está rodeado de montañas bastante altas. Y un poquito al norte del Mar de Galilea estaba el Monte Hermón, que es un monte que por lo general durante todo el año tenía nieve en la cúspide. O sea, había vientos fríos ahí. Y al estar todo rodeado de lugares altos y era como un pasadizo donde venía el río Jordán atravesaba el Mar de Galilea, por ahí se colaban también esos vientos fríos que chocaban con vientos cálidos y eso produce tormentas. Pero así, de un momento para otro, de manera inesperada. Suele pasar eso en estos lugares, con estas características, ¿no? Y eso es lo que pasaba con el Mar de Galilea. Dice un escritor llamado William Hendrickson, dice: su lecho es una depresión rodeada por colinas, especialmente en la ribera oriental, con sus escarpadas pendientes. Cuando descienden corrientes heladas desde el Monte Hermón a unos 3.000 metros de altura, o desde otros lugares a través de cañones estrechos y choca con el aire caldeado que hay sobre el lago, su velocidad se convierte en viento impetuoso. Los ventarrones violentos azotan el agua con furor, provocando grandes olas que golpean por sobre la proa y los costados de toda embarcación. Bueno, si están cruzando a lo ancho el lago, que es lo que parece que fue, cruzando a lo ancho, es interesante porque el viento les da de costado. Y eso es lo peor para un barco. Si ustedes miran videos, hay muchos videos muy interesantes. Yo nunca quisiera tomar un crucero, no nos interesa a mi esposa y a mí, pero a veces buscamos. Yo no le muestro a mi esposa, por las dudas. Capaz que algún día, quien dice, uno está dentro de un crucero, pero te morís de miedo. Esos barcos ahí, cuando hay mucha tormenta y ola, olvídate. Pero si el barco está de costado, se da vuelta. Tenés que ir de frente tenés que ir de frente a las olas, ¿no? Y suben así, después caen y suben y caen. Imagínate vos, ¿no? ¿Cuál es el placer de semejante viaje? No lo entiendo. Pero bueno, acá no nos dice nada, Lucas nos da detalles, pero sí da, el detalle que da es que se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua el barco y se estaba hundiendo. Se estaba negando, dice acá, y lo que significa que se está llenando de agua, ¿verdad? Bueno, volviendo acá al relato de William Hendrickson. En el caso presente, la barca pesquera, esa es la barca para pescar, azotada por las inmensas olas, se estaba inundando como un juguete de las rugientes elementos. Cuando Lucas dice comenzaron a anegarse, quiere decir que la barca comenzó a anegarse. Eso es lo que dice. Se está hundiendo, se está llenando de agua, claro. No habían inventado las latitas, no estaba inventado todavía la chapa galvanizada, no había latitas, como para que estar tirando con las latitas. No sé qué hacían los discípulos para que no se hunda la barca, pero estaban desesperados y eran pescadores la mayoría de ellos. Imagínenselos, algo conocerían. Bueno, estaban en peligro, de verdad, ¿no? Y Jesús durmiendo, tremendo. No sé cómo dormía Jesús, pero bueno, nos da cierta celos de Jesús, cómo podía dormir en medio de una tormenta, ¿no? Mojándose, yo no lo puedo entender. Pero bueno, dormía el Señor, mostrando seguramente que su control de todas las cosas, ¿no? Y podía estar calmado en medio de cualquier situación.
Es tentador alegorizar esto, ¿no? Y hablar de las tormentas de nuestra vida. Bueno, ya vamos a hablar, podemos hablar, ¿no? Claro que sí. Pero el Señor acá es una tormenta de verdad, ¿verdad? No es alegórico esto, no es un mito. Está en medio de una tormenta genuina y está dormido de verdad también, ¿sí? Cuando dice acá una tempestad de viento, dice nuestra versión, Reina Valera, ¿sí? Dice, pero mientras navegaban él se durmió. Y después dice en el siguiente, o completando el versículo, dice una tempestad de viento. Es literalmente lo que está diciendo en el idioma original, una tempestad de viento o un torbellino repentino, algunos traducen. Pues es la idea, de golpe se hace una tormenta, ¿sí? Un escritor dice que en el año 1992, no hace tanto, los vientos de una de esas tormentas generaron olas de 3 metros de alto. Eso es mucho, ¿eh? Es más alto que este techo. O quizás como esto. Imagínense una ola así, un barquito. Olas de 3 metros, que se estrellaron en la ciudad de Tiberias, ocasionando muchos daños, ¿sí? O sea, digo, no subestimemos que sea un lago. En un lago puede haber tormentas muy importantes. Como pasa en el río La Plata. El río La Plata, aquí entre Uruguay y Argentina, entre Argentina y Uruguay, no es muy profundo, pero es muy peligroso el río La Plata. O sea, se arman olas bravas también y hay un montón de barcos hundidos en el río La Plata. Características de cada lugar, ¿no? No necesita ser súper profundo para ser peligroso, ¿verdad? Bueno. Es muy interesante en la Biblia, y no me llené de citas para mostrarles, pero es muy interesante toda la simbología, digamos así, o en la mente de los judíos, todo el temor que provocaba el tema del mar, tanto el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, los mares en sí. El pueblo judío, de manera notable, no era un pueblo navegante, no fabricaban barcos, tenían un par de puertos, pero no les interesó nunca la navegación, le tenían mucho miedo al mar. Y sí, los filisteos eran navegantes, ¿sí? Sí, los fenicios, un poquito al norte, eran famosos navegantes. Los egipcios eran navegantes. De alguna manera podían hacerlo y sabían cómo hacerlo, pero los judíos no respetaban demasiado el mar. Lo veían como algo, como el dominio de Dios, digamos, es el mar y el poder de Dios ahí se manifestaba. Ellos pescaban ahí en el mar de Galilea, pero en el Mediterráneo no hacían nada. Básicamente dejaban eso a otras culturas que habían logrado fabricar barcos, pero que también se morían ahogados. Como vemos en Hechos 27, ¿no? En el viaje de Pablo de Cesarea, el puerto de Cesarea, hacia Roma, ¿verdad? Muy peligroso, muy peligroso. Jonás, interesante para toda la mentalidad judía de todas estas cosas. Jonás en el capítulo 1, sabemos, los que leemos el libro, estuvo en medio de una tremenda tormenta que la produjo Dios para castigarlo a Jonás. Y los marineros, que no eran creyentes, no eran judíos, por lo que leemos, pensaron que esa tormenta venía porque Dios quería castigar a alguien. Y mientras Jonás también estaba durmiendo adentro del barco, los marineros dicen, ¿no será por este hombre que está acá con nosotros, que nos pagó para que lo llevemos? Y le hablan a Jonás y dicen, mira, hay una tormenta tremenda, ¿qué pasó? ¿Qué haces vos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Y lo tiran al mar. O Jonás mismo confiesa, se tira al mar, y en el momento que Jonás se tira al mar, se calma la tormenta. Tremendo. Es decir, los judíos, de alguna manera, porque este es un libro judío, ¿no? El libro de Jonás, veían también el mar y las tormentas y todo como un ámbito de Dios, del poder de Dios, ¿no? Dice Jonás 1:4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y produce esta tormenta, ¿no? Le daban un significado religioso, ese es el punto, a este tema del mar y de las tormentas. Y que Jesús esté durmiendo también es muy sugestivo en medio de una tormenta. Si el hecho de dormir también tiene importancia religiosa, digamos así. Nos vemos en la Biblia también que vos puedas dormir en medio de una guerra, en medio de peligros, es un signo de la bendición de Dios. Dios está con vos. Eso dice el salmista, dice David. Dice, por demás, bueno, este es Salomón, Salmo 127, después les leo de David. Por demás, dice Salomón, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar,
y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Que vos puedas dormir y estar tranquilo y descansar, eso es evidencia que Dios está con vos. Y el Salmo 3 dice David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y si vos lees bien el Salmo 3, esto es cuando estaba siendo perseguido por Saúl, David. Y aún así se acostaba y dormía. No, siempre yo digo lo mismo, pero yo no sé si alguien me está persiguiendo para matarme y tiene el poder imperial como lo tenía Saúl. Yo no sé si duermo. Qué sé yo, qué hago, ¿verdad? Pero seguramente me costaría dormir. Y David subraya esto, que él pudo dormir porque Jehová me sustentaba. Por eso pude dormir en medio de tantos peligros, ¿no? Y en el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Precioso. O sea, dormir en medio de peligros y de problemas se interpreta como que Dios te está bendiciendo, ¿no? Dios te está dando esa tranquilidad. Y no es para menos con Jesús, si Jesús es Dios. Este relato no lo cuenta solo Lucas, lo cuenta Mateo y Marcos, los tres lo cuentan, y en los tres es similar. O sea, el Señor está durmiendo. Y es un contraste probablemente intencional del Señor Jesús. Él quiere revelarse su personalidad, su carácter, su verdadera esencia, que es su divinidad, a sus discípulos, y me imagino que estaría cansado, por supuesto, por eso duerme, pero también es un tremendo contraste. Mientras él duerme, todos los discípulos están en un ataque de pánico, ¿no? Están en un ataque de nervios tremendo. Están todos pensando que se van a morir. Y no tenían celular en esa época, si hubieran tenido estarían ya despidiéndose de su familia y el Señor durmiendo, ¿verdad? Y decís, bueno, no puede ser. Y no está puesto acá como para decir, bueno, al Señor no le importaba nada. No, ¿cómo que no le importaba nada? Sí le importaba todo. No es eso, no es que duerme porque es un irresponsable, que solo le importa de sí mismo. No, lo muestra en esto, está mostrado, es para crear un contraste intencional, para hacernos ver que el Señor tenía el control de todo, al punto que aún en medio de la tormenta está durmiendo. Se duerme antes de la tormenta, pero cuando empieza la tormenta sigue durmiendo. Y lo tienen que despertar gritándole varias veces. ¿Sí? Entonces, por eso decimos calma antes de la tormenta. El hombre está descansando tranquilo, está todo bajo control. Él sabe, él confía en su Padre. No es que el Señor dijo, bueno, voy a dormir, acá hay marineros expertos, no va a pasar nada, ellos saben qué hacer. No, el Señor está durmiendo porque él sabe que Dios tiene todo el control. Y él, eventualmente él tiene todo el control, porque él es Dios de todas las cosas. ¿Sí? Los discípulos se sienten impotentes y el Señor se siente completamente descansado, tranquilo. Qué maravilla. Bueno, entre paréntesis, qué admiración nuestro Señor, ¿no? Nosotros que somos un poco pilas, que Dios nos regaló ser un tanto pilas, luchamos con ser menos pilas a veces, para dormir mejor, para descansar, ¿no? ¿Verdad? El Señor hizo todo lo que tenía que hacer y nunca le faltó tiempo. Estaba tranquilo. Qué maravilla. Bueno, y después entonces vemos acá que empieza la tormenta y sigue calma. En medio de la tormenta, él sigue en calma, ¿no? Y se desencadenó, dice el verso 23, la segunda parte, se desencadenó una tempestad de viento en el lago, algo de manera abrupta, ¿no? De golpe. Así pasaban esas características que les expliqué de la profundidad del lago y los vientos fríos que se juntan con los calientes. Eso produce tormentas así, de un momento para otro, no de un día para otro, de un instante para otro. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Se estaban hundiendo, se iban a morir. Así lo interpretaron ellos. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos, nos estamos muriendo. Impresionante. De nuevo, yo digo, ¿cómo no se despertó por los truenos? Imaginamos truenos, relámpagos, no sé, olas, movimiento insoportable. Tenés que estar demasiado cansado para no despertarte. Lo vinieron a despertar. Y el sentido de urgencia de alguna manera lo representa Lucas diciendo, Maestro, Maestro. Con un maestro alcanzaba, pero no, Maestro, Maestro. Despertate, por favor, Maestro. Interesante, en cada evangelio, en Mateo le llama Señor, Señor, que nos hundimos.
En Marcos le dice maestro, maestro, pero es otra palabra, es didáscalos, que sería el que enseña, maestro, maestro, que es como nuestro profe, ¿no? Profe, profe, despierte. Pero en Lucas le dice maestro, traducido maestro acá, es otra palabra, epístata, que tiene que ver, es como amo, amo, es la idea, dice en un léxico, dice que esta palabra, epístate, le otorga el estatus de líder autoritario del grupo, pero difícilmente sugiere que lo entiendan completamente. Me gustó eso, por eso lo puse aquí. Es el líder, ¿no? Jefe, jefe, despiértese, ¿no? Una cosa así, en forma urgente. Y después el Señor se levanta, se despierta y inmediatamente calma la tormenta. O sea, ahora calma después de la tormenta. ¿Sí? Dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? No sé, ¿por qué se desesperaron así? Yo estoy acá, no va a pasar nada. ¿No les dije que tenía que yo pasar para el otro lado? Y si yo tengo que pasar para el otro lado, voy a pasar para el otro lado. No me voy a quedar en el camino. Claro, él entiende, tiene conciencia de su divinidad. Los discípulos de a poco como que la van entendiendo, ¿no? Todavía les cuesta entender. Por eso les dice esto de la fe, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? El punto es, ellos ya tenían fe, pero no muy grande, ¿no? Iban de a poco entendiendo mejor y desarrollando, ¿no? Y es muy interesante que el Señor reprende al viento, le ordena al viento que se calme. Bueno, la palabra reprender se usa con demonios, se usa con la fiebre de la suegra de Pedro. Tenemos que tener cuidado acá. Hay gente que lee la palabra reprender y ya ve demonios, ¿no? Entonces dice, los demonios, la tormenta la estaban haciendo los demonios. Tranquilo, no implica eso. Acá el énfasis está, como lo vimos en el contexto, está en la palabra, en el poder de la palabra del Señor y de la necesidad que tenemos nosotros de oír la palabra. Y a mí me parece que acá se causa un efecto para mí muy impactante, muy particular. Porque veníamos hablando de que tenemos que tener cuidado cómo oímos al Señor. Y de nuevo, acá entender nosotros o leer entre líneas de que el viento le hace caso al Señor, el mar le hace caso al Señor y yo no le hago caso al Señor, me humilla a mí. Digo, ¿quién soy yo, no? Con todo el poder que tienen estos elementos, que yo no, como estos navegantes, no lo puedo dominar y me hace sentir un nada, ¿verdad? Las personas morimos de cosas que, claro, no sé, han visto, nosotros si viene un tornado salimos volando. No hay nada, que no te puedes agarrar a nada, digamos. Salís. Y en una tormenta más o menos pasa lo mismo. Y en el mar somos nada, una cascarita de nuez ahí en medio de la nada. Y todo ese poder parece indomable, obedece al Señor. ¿Y yo quién soy para no obedecer al Señor? Para no escucharlo, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, en el Antiguo Testamento, el amo del mar es el Señor, es Dios. Es Dios. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que muestran eso. Por ejemplo, Jonás, que ya dijimos. Dios calma, Dios trae el viento y Jehová, y Dios lo calma también. Pero el Salmo 107, que hace un rato se leyó, yo voy a leer solo lo que habla de esto. Es digamos, de todos los relatos, el más similar que tenemos en el Antiguo Testamento a este evento de calmar la tempestad. Dice Salmo 107, verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, Dios. Habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Probablemente acá está hablando del mar Mediterráneo, que también tormentas muy importantes. Tiemblan y titubean como ebrios los marineros. Y su ciencia de la navegación es inútil. Verso 28, Salmo 107. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Interesante. Dios controla todas las cosas. Dios es el único que puede sosegar el viento y una tempestad y a las olas. Eso está claro. Y acá lo vemos al Señor haciendo eso. De una manera sin esfuerzo. Se despierta
No sé cómo se despiertan ustedes después de una siesta. Yo no puedo ni prepararme un café. Estoy abombado. A veces por eso uno evita dormir siesta, porque quedás mal. Acá se despierta el Señor y ¿qué pasó? No, hay una tormenta. Sí, bueno, y calma la tormenta inmediatamente. No hace ningún espaviento, nada. Espamento. Calma la tormenta. Solo cuando dan una orden. Impresionante. Dice alguien, los vientos y las aguas no tienen mente. Los vientos y las aguas no piensan. No tienen oídos. Los vientos y las aguas no toman decisiones. Con todo obedecen al Señor en su palabra. La creación sorda puede oír y obedecer mejor que la gente inteligente. Impresionante. Pensalo. Tremendo. Un poco eso es el libro de Jonás, y ya pronto lo veremos y me van a escuchar decir lo mismo. Pero en Jonás es impresionante, porque Dios manda el viento y viene el viento. Y tiran a Jonás al agua y se calma el agua. Manda un pez y viene el pez y se come el pez. Manda que el pez vomite a Jonás y va el pez y vomita a Jonás. Y después Jonás al final está enojado. Primero tiene calor, Dios le manda una calabacera y la calabacera crece y le da sombra a Jonás. Después Dios manda un gusano que se come la calabacera y va el gusano, no sé cómo iría, pero va el gusano y se come la calabacera y Jonás se recalienta. Y así. Y Dios hace lo que quiere con todos los seres humanos. Y el único que no obedece a Dios en todo el libro de Jonás es Jonás. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Todo obedece a Dios. Desde un gusanito, un hongo, no sé, hasta una ballena, el mar, toda la creación obedece a Dios y hace lo que Dios dice. No hay en todo el mundo un pajarito que diga, hoy no voy a cantar. Y no voy a cantar. ¿Por qué? Me estoy cansado de cantar. Me tiene harto esto de cantar. Yo no voy a cantar. No hay un pajarito así, no existe. No existe. Los que somos pajarones somos nosotros, que decimos, no, yo no creo más en Dios. ¿Por qué? Yo no creo más en Dios. ¿Quién sos vos? ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Quién te creíste? Mirá que un día te vas a encontrar con Dios. Todos nos vamos a encontrar con Dios. ¿Cómo que no crees más en Dios? ¿Qué, le pedís a Dios que te demuestre algo? ¿Vos le pedís? Yo le pido a Dios que me muestre algo. ¿Por qué? No tenemos derecho a hacer eso. Somos criaturas. ¿Sí? Humillate antes que sea tarde. Bajate del caballo, como decimos, ¿no? Del pony, no sé, de una manera, decimos en Argentina, de una manera burlona, ¿no? Bajate del pony porque es ridículo. Te crees Napoleón y no sos nada. No sé. Aún Napoleón no es nada. Ninguno de nosotros somos nada. Me gusta esto de hay un comentarista un poco desconocido, pero es muy bueno escribiendo. Se llama David Gooding. Dice, vivimos en un universo que es letalmente hostil para la vida humana. Solo el milagro de la creación y el cuidado divino preserva nuestro planeta y sus maravillosas adaptaciones y provisiones para la propagación de la vida humana. Dentro de nuestra Tierra, vientos, olas, relámpagos, tormentas, inundaciones, sequías, avalanchas, terremotos, fuego, calor, frío, gérmenes, virus, epidemias, todo eso de vez en cuando amenaza y destruye la vida. Tarde o temprano, alguna de estas cosas podría destruirnos. La historia de la calma de la tormenta no quiere decir, por supuesto, que Cristo nunca permitirá que ningún creyente perezca ahogado o por cualquier otro desastre natural. Muchos creyentes han perecido en tales condiciones. El relato demuestra que Él es Señor, Él, Jesucristo, es Señor de las fuerzas físicas en el universo, que para Él nada sucede por accidente y que ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición. Y yo pienso que no erramos demasiado si lo aplicamos de esta forma, como recién cantábamos, calma mi alma. Señor, calma mi alma. Así como un día calmaste la tormenta, yo hoy estoy como un volcán, no sé qué hacer, no me puedo controlar. Señor, calma mi alma. Estoy con una tristeza, no es real esto, ¿no? Pero estoy actuando una posibilidad. Señor, estoy con una tristeza insoportable, no sé qué hacer. Calma mi alma, Señor. ¿Y cómo no te va a calmar?
Sí, puede hacerlo. ¿Cómo no va a hacerlo? Claro que sí. Y eso alimenta nuestra fe, nuestra confianza en Él. Claro que sí. Y finalmente el epílogo, como dice MacArthur de nuevo, este es el bosquejo de él, la tormenta después de la calma. Esto es lo que más me gustó a mí, la tormenta después de la calma. Porque ya está todo tranquilo ahora. Pero los que no están tranquilos son los discípulos, que empezaron a tener un miedo tremendo. Tienen más miedo al Señor que a la tormenta. Como ya vimos en el capítulo 5 de Lucas, cuando también hay un milagro de la naturaleza allí, según estos que clasifican, un milagro de la naturaleza, pero también de provisión, dicen ellos, porque el Señor pesca la pesca milagrosa, ¿no? Pero cuando ven que el Señor saca todos esos peces, ellos dicen, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Empieza a tener miedo Pedro, porque se da cuenta que está ante el mismo Dios de la creación, ¿no? Y él es un pecador. Y acá dice, continuando, el último versículo dice, y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, entre ellos hablaban. No es que uno dijo, ¿quién es este? Empezaron a decir todo, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Ya les dije, ¿no? Esta es la primera vez y probablemente la única. No me animo a decir la única porque no hice ese estudio, pero que en el mismo versículo está el temor con la maravilla, ¿sí? O con el asombro, ¿no? Hay muchas veces en el Evangelio de Lucas que habla del temor, por ejemplo, apártate de mí que soy pecador, Lucas 5, de Pedro, y también de maravilla ante el Señor. Pero acá se juntan ambos, el temor y la maravilla, ¿no? Los dos juntos. Precioso. Es precioso. Y esto de alguna manera es la esencia de la fe. Nosotros para tener fe en el Señor y para realmente entregarle nuestra vida al Señor, tenemos que temerle y maravillarnos ante Él. No nos va a defraudar. El cristianismo no es una filosofía. No es un conjunto de ideas que decimos, que está bueno, ¿eh? Me gusta esta forma de pensar, no me va a hacer bien. No. Es una persona a la cual nosotros caemos asombrados, rendidos, estupefactos. Decir, wow, ¿y este hombre? Este hombre enseña cosas que nunca nadie enseñó y hace cosas que nunca nadie hizo. Y de golpe seguís leyendo y te encontrás que muere por nuestros pecados. Y Él era santo y muere por los pecados de otros. Y después, cuando Él interpreta el resto del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los demás, entendés que eso lo hizo para pagar por tus pecados. Y que tenés que arrepentirte y creer en Él. Y bueno, la disyuntiva está ahí presente. Decir, bueno, ¿voy a creer o no voy a creer en este hombre? ¿Y por qué voy a creer en Él? Y bueno, ya te mostró, en todos los evangelios está mostrándote quién es Él. Cuando llegás a esa parte teológica de interpretar que Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la manera que el Señor inspiró la Biblia está hecho de tal forma que cuando llegues a ese punto de confrontación, de decir, bueno, ¿vas a creer o no vas a creer? Hay dos opciones, y eso viene ya desde el Antiguo Testamento. Hay dos caminos, el camino del justo o el camino del malo. ¿En cuál vas a estar? Vos no sos justo. La única manera de estar en el camino del justo es rendirte al Señor Jesús. Él te puede salvar y Él te quiere salvar, Él te ama, Él murió por amor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se supone que ya estás preparado y listo para entregarte al Señor. Se supone que así es. Yo siempre explico, hay una situación graciosa en mi vida que siempre yo estuve relacionado con la natación desde pequeño. Iba a un club de natación y bueno, cuando era chiquito yo no sabía nadar mucho. Y mi papá, yo no sabía nadar nada, pero yo no sabía eso. Y yo estaba en un trampolín y mi papá abajo diciendo, tirate, tirate, yo te agarro. Pero él no sabía nadar. Y yo me tiré. Y no pasó nada, gracias a Dios, porque tampoco era tan grande la pileta, ¿no? Y me pudo agarrar, hacía pie él y me llevó. Pero después supe que en realidad si me hubiera tirado para otro lado, nos sacábamos los dos. Pero era mi papá y yo confiaba en mi papá, porque lo conocía, digamos, conocía de él. Él no me iba a dejar hundir. Él me decía, tirate y yo me tiraba. Ahora imagínate que mi papá estaba, no sé, de sobremesa, después de comer un asado y le dice
a un conocido de él, ¿te animás a ir a la pileta a cuidar a los chicos míos? Y me dice alguien que yo ni conozco, un amigo circunstancial de mi papá, me dice, tirate, tirate. Yo no me tiro. Porque ¿quién me está diciendo eso? ¿Quién es este hombre? Lo vi ahí con mi papá, pero no tengo idea quién es. Yo no me voy a tirar nada. ¿Verdad? Ahora, si yo a esa persona, por medio de distintos encuentros, vine a casa, en fin, lo empiezo a conocer, me cae bien, veo que mi papá confía en él, etc. Bueno, probablemente sí me pueda tirar en algún momento. Necesito confiar. Para poder confiar en alguien, necesito conocer quién es esa persona. Si no, no me tiro ni loco. Yo no me tiro. No sé si me va a raptar, qué va a hacer, no tengo idea. Mi papá no sabía nadar, pero yo confiaba en él. Quizás se tira, no sé, Johnny Weissmuller, que es el que hizo el campeón olímpico de natación, que hizo antiguamente la película de Tarzán, ¿sí? O Michael Phelps, si quieren ustedes, Phelps. El tipo es un crack, pero yo no lo conozco, no me tiro. Yo qué sé, que de pronto está haciendo facha ahí, se va con una chica y yo ahí me quedo ahogado. No sé. No sé quién es, no confío en él, ¿verdad? De esa manera se escribió la Biblia o los Evangelios para que nosotros podamos confiar en Jesús. Porque el Señor nos va, tarde o temprano, en las Escrituras, nos va a llamar a la salvación. Nos va a pedir que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Él de todo corazón. Que lo que Él hizo en la cruz alcanza y sobra, es suficiente. Y entonces la fe se va elaborando, se va edificando de a poquito a medida que lees. Y yo creo, en medio de toda esta elaboración, este relato de la calma de la tempestad es sumamente importante. Y por eso termina Lucas diciendo, el gran punto acá es quién es este hombre, quién es este. Y ese es algo que yo, lector, y vos, lector, tenemos que decidir, ¿quién es este? ¿Este realmente es un chanta, es un farsante, es un maestro nomás, un charlatán, un filósofo, o es el salvador del mundo? ¿Verdaderamente este hombre me va a poder salvar a mí? ¿Es verdad que él puede calmar mis tormentas en la vida, mi tormenta interior? ¿Es verdad eso? ¿Me voy a tirar? ¿Voy a confiar en él o no? Ese es el punto acá, ¿no? Por eso está terminando así, con una pregunta, una inquietud, que es la que todos deberíamos plantearnos leyendo las Escrituras. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿No? Y no es tan fácil ignorar a Jesús después que leíste las Escrituras o que hablaste o escuchaste de él, digamos, de primera mano. No es tan fácil ignorarlo. Eso sería como una especie de suicidio. Después que leíste del Señor Jesús, que fue la persona más maravillosa que existió, que mostró que Él era diferente, no era un ser humano común, era Dios hecho hombre y que murió por tus pecados, y seguís la vida como si nada, eso es algo atroz, es un pecado atroz, digamos, un rechazo inaceptable. Es tremendo. No hay muchas opciones. O te justificás diciendo, no, este era un mentiroso. Pero no parece un mentiroso Jesús. Nadie lo vio como un mentiroso jamás. El hombre este enseñó como nunca nadie enseñó, ¿no? Un estándar de moralidad único, altísimo, una pureza de vida. ¿Cómo va a ser un mentiroso? No era. Y puede decir, bueno, a lo mejor se estaba engañando a sí mismo, ¿no? Hay tantos locos en este mundo que se creen, qué sé yo, Napoleón, o se autoperciben como, andás a ver, este creía que era Dios, decía que era Dios, pero era mentira. ¿Te parece? ¿En serio? ¿Leíste vos los evangelios? ¿Esa es la conclusión que vos sacás? No entendiste nada, digamos. No puede ser. Es casi como que es inescapable que vos leyendo los evangelios no pienses que Jesús era maravilloso, honesto, un hombre puro, de palabra, santo, y que sí murió en la cruz, pero no porque lo atraparon, sino porque Él se entregó a morir por amor. Entonces se empiezan a eliminar un montón de opciones y te vas quedando con dos posibles. O realmente el problema sos vos, ¿no? O realmente te humillás y pedís perdón y te quebrantás y venís a Cristo y confías en Él. O seguís duro y lo rechazás. Pero eso es peligroso, es a costa de tu propia, digamos, de tu propia soberbia y tarde o temprano vas a estar frente a Jesús. Así lo dice la Biblia.
Bueno, piénsenlo bien, ¿no? Pensémoslo bien. Tengamos cuidado. Al Señor las aguas, como dice acá, aún las aguas, los vientos y las aguas manda y le obedecen. Cuidado. Cuidado. La respuesta de quién es Jesús es el tema central de tu vida. Realmente lo es. De cada un ser humano. ¿Quién es Jesús? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Verdad? Conclusión de todo esto. Leo acá de un hombre llamado Stewart, que escribió un libro llamado Tuyo es el Reino, 1956, un libro viejo. Tuyo es el Reino. Es una tragedia que muchos identifiquen en la religión cristiana únicamente con un comportamiento ético piadoso y creencias teístas más o menos vagas, impregnadas de un emocionalismo estético y un brillo tenue, medio complicado pero bueno, un brillo tenue de benevolencia humanitaria. O sea, todo menos el mensaje de salvación. Qué lindo ser cristiano, ¿no? Los cristianos son tan buenos. Hace muy bien ser cristiano. Es muy lindo orar, porque esto estoy agregando yo, ¿no? La oración hace muy bien. Está comprobado que orar hace muy bien. No digas tonteras. Esto no es una técnica, estamos hablando con el Dios del universo. No está comprobado nada. O sea, orar es hablar con Dios que te está escuchando. Bueno, vuelvo a la cita esta. Esta no es la fe que despertó al mundo como con millares de trompetas e hizo que sintiera la felicidad de estar vivos en este amanecer. La gente sabía, dice él, y esto es lo que me gustó, lo que era realmente ser cristiano. 2 puntos. La entrada en la historia de una fuerza de magnitud inconmensurable. Tremendo. Entró Jesús a este mundo y todo cambió. Y entró a buscar a personas. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. A eso vino. No vino a alardear de su poder, a hacerse el grandioso. No, nada que ver. Todo lo hizo con un propósito muy claro. Venir a rescatarnos a nosotros. Para eso vino. Y por eso cada tanto hace un milagro de estos portentosos, solo para que los seres humanos nos preguntáramos, para revelarse él, ¿quién es este? Este no es solo un maestro, este no es solo un fenómeno, un grosso, como dicen los chicos. Es Dios, Dios hecho hombre. Eso es lo que es Jesús. Y este mismo Jesús, que es Dios, un día murió desnudo en una cruz, escupido, humillado, para pagar por mi maldad, por mi fealdad, por mi pecado, por el tuyo también. Que el Señor nos regale, ¿no?, la humildad y la fe para creer en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, toca nuestro corazón con ella. Señor, humíllanos, ayúdanos a bajarnos de esta altanería absurda, necia, que todos de alguna manera tenemos, para con humildad acercarnos a ti, Señor, postrados, maravillados, asombrados y con temor, Señor, de ti, podamos decidir, resolver lo que se resuelve aquí en el Evangelio de Lucas, que tú eres, cuando tú dices, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, que podamos creer que Jesucristo es tu Hijo amado, Señor, Dios, podamos creer en Él. Por favor, Señor, ayúdanos. Vence nuestra incredulidad con tu palabra, que el Espíritu Santo utilice tu palabra predicada para traernos a la fe, Señor. Para que seamos humildes de verdad. Porque no tiene caso ventilar nuestro orgullo frente a ti, Señor. Nosotros no somos nada, tú eres todo, Dios. En el nombre de Jesús.